Mucho gusto, mi nombre es Guido Salazar y hoy vengo a presentarles pues el taller final del curso Sistemas Dinámicos. Para el curso nos piden que para las familias de las funciones FDA encontremos valores de A en donde existan bifurcaciones pues para estas funciones, ¿no? Y las categoricemos pues según lo que encontremos. Para esto, nosotros vamos a usar un programa gráfico llamado Desmos, en el cual vamos a variar el parámetro A y vamos a ver ciertos comportamientos que suceden dependiendo del valor de A. Bueno, en este caso, entonces, para la actividad, primero vamos a probar entonces con el primer ejercicio, el cual es la función o la familia de funciones exponenciales. Para la familia de funciones exponenciales, lo interesante es que vamos a ver un comportamiento. Primero vamos a hallar los puntos fijos, ¿ok? Los puntos fijos son igualar siempre la función a el x. En este caso, pues vamos a evaluar la primera función que tiene que ver pues con la función original. La línea roja nos va a decir cuándo, entonces, la función intersecta a la recta identidad. En este caso, vamos a trabajar con valores negativos. Por una parte, también vamos a trabajar en un instante con valores positivos, en donde podemos ver que pasamos de un punto fijo a dos puntos fijos. Y finalmente, cuando agrandamos el valor del parámetro A, nos damos cuenta que dejan de existir puntos fijos. Entonces, tenemos tres casos en donde primero, pues vamos a hacer el estudio. Para esta primera parte vamos a ver que entonces existe un punto fijo que va a ser cuando el A es cero, en donde existe una bifurcación tipo silla. ¿Por qué? Porque pasamos de tener un único punto fijo a que se creen dos puntos fijos nuevos. ¿Ok? Esto produce, perdón, pues esto prácticamente produce que de pasar de un punto fijo tengamos dos puntos fijos, que pues es lo que sucede en el comportamiento de la bifurcación tipo silla. Pero entonces, vea, la diferencia es que llega un momento en que esos dos puntos fijos dejan de existir, que es más o menos pues, entre 0,3 para el valor de A y 0,4, más o menos un poquito más cercano al 0,4, como nos damos cuenta acá, que desde 0,36 a 0,37, pues el punto fijo los dos puntos fijos dejan de existir. Entonces, ya teniendo pues esta dinámica, ¿qué es lo que puede suceder? Que además de eso existe un punto fijo, eh, pues no directamente que existe un punto fijo, sino que existe un punto fijo que directamente en un momento pasa a ser lo que se conoce como de estable a inestable. Aquí nos damos cuenta que la derivada de esta función es ella misma por ser una exponencial, entonces para este punto fijo su valor es mayor que uno, por lo tanto es inestable, pero este punto fijo, su valor es menor que uno, por lo tanto este valor es estable. Si nosotros creciendo la función, pongámoslo más o menos en el límite que estaba como por 6 por aquí, o incluso un poquito más cercano, ¿no? 6. Por aquí nos damos cuenta que la de arriba, o sea, el punto fijo con mayor valor superior, es todavía inestable y el de abajo sigue siendo estable. Entonces, más o menos nos podemos dar cuenta que cuando estos dos converjan, pues vamos a perder entonces un punto fijo que va a ser, vamos a converger a un único punto fijo que después va a desaparecer. Entonces, como aquí no hay cambio de estabilidad, pues no vamos a tener un tipo de bifurcación tipo Pitchford. Entonces, ver si existe esa bifurcación, pasemos entonces al otro caso, que sería cuando A es negativo. En este caso, cuando A es negativo, nos podemos dar cuenta que entre más negativa sea el A, la estabilidad del punto fijo pues va a desaparecer, pasando a ser inestable.
Entonces, en esta inestabilidad vamos a graficar ahora para ver si hay periodos de, pues hay órbitas primas de periodo 2. En este caso, ya no vamos a igualar entonces la función a uno, sino que vamos a igualar a 2 para ver los periodos, o sea, para ver si hay órbitas de periodo 2. En este caso, pues vamos a ver el comportamiento cerca a el cambio de estabilidad. La función morada nos grafica entonces el comportamiento para las funciones cuando estamos hablando de una órbita de tipo 2. Entonces, en este caso nos damos cuenta que cerca al valor de 2.7 o de 2. Sí, de 2.7 y 2.8 tenemos entonces que el punto fijo sigue siendo estable, pero cuando pasamos ese umbral, el punto fijo deja de ser estable, creando entonces una órbita de tipo 2. Por lo tanto, pues estamos hablando de que más o menos en el 2.8 hay una bifurcación tipo pitchfork. Sin embargo, pues cuando nosotros ya pasamos a ver si esta bifurcación tipo pitchfork se va extendiendo, pues nos damos cuenta que lo que en verdad sucede es que no se van creando otras órbitas nuevas, sino que nos mantenemos en una órbita siempre de tipo 2. El siguiente comportamiento va a ser de la función a seno de x, en donde vamos a hacer pues el mismo análisis que hicimos previamente. Para esto, pues vamos a ver si cómo son los puntos fijos de la función. En este caso, pues nos podemos dar cuenta que la función, cuando va aumentando o disminuyendo de a, se van creando nuevos puntos fijos. O sea, siempre vamos a estar creando más puntos fijos y más puntos fijos. Pero pues la creación de estos nuevos puntos fijos pues van a depender siempre pues van a depender del parámetro de A. Por lo que vamos a analizar así. Algo que hay que tener en consideración es que pues estos puntos fijos o sea, no van a desaparecer. O sea, hay un punto fijo que los puntos fijos siempre van a estar ahí. Por lo tanto, no hay un punto fijo o pues sí hay un punto fijo que en un momento lo que le va a hacer es que pasa de ser un único punto fijo a crear dos puntos fijos. Entonces tenemos pues una bifurcación tipo silla para todos esos nuevos puntos fijos que no existían antes en la gráfica. Entonces, pues lo que sucede es que vamos a analizar entonces si además de los puntos fijos tipo silla, tenemos entonces órbitas de tipo 2. En este caso, pues vamos a crear las órbitas de tipo 2 y vamos a ver entonces qué sucede cerca de una vecindad, ¿ok? Pues para la vecindad del cero, lo que va a suceder es que en algún momento se va a crear entonces este espacio de aquí que nos va a crear entonces en este caso, digamos que dos nuevos puntos fijos, pero lo que en verdad sucede es que este punto fijo y este punto fijo se comparan. Por lo tanto, esta bifurcación va a crear un punto fijo que ya existía y otro punto fijo. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando más el tamaño de A, cuando lo vamos expandiendo, nos damos cuenta que va a haber un momento en que este punto fijo cambia de estabilidad. Veamos entonces cómo sería la estabilidad en la derivada. En este caso nos damos cuenta que la derivada sigue siendo menor que uno. Sin embargo, cuando aumentamos el valor más o menos con A 2.1, 2.3, veamos qué es lo que le sucede. En 2.3 hay un cambio de estabilidad, o sea, el punto fijo pasa de ser estable a inestable y se crea entonces una bifurcación tipo pitchfork. En este caso, pues se crea una órbita de tipo 2 que lo interesante es que a diferencia del punto anterior, esta órbita va a a seguirse separando cuando los puntos, o sea, cuando la órbita de tipo 2 también, en este caso, sufre esta bifurcación, y nos damos cuenta. Y pues para un último caso, veamos entonces que este comportamiento se va extendiendo pues a lo largo de todo el sistema. Entonces, en 2.6 si nos damos cuenta, tenemos entonces órbitas de tipo 2 en 2.6.
5 más o menos, ya tenemos órbitas de tipo primas de grado 4 y en 2,7 más o menos ya tenemos órbitas de grado 8. Entonces, estas órbitas pues se van a ir creando y creando pues a lo largo de el incremento del parámetro A. Pues el caso de seno de A de X es muy parecido al anterior, en donde pues nos vamos a dar cuenta que se van a ir creando más y más y más puntos fijos, pero a diferencia de la función anterior que se creaban puntos fijos porque la función crecía en amplitud, estas se crean porque la función lo que le va sucediendo es que se va haciendo más compacta. Por lo tanto, los puntos fijos pues cada vez se van acercando y acercando uno del otro. Entonces, pues para ver el comportamiento, de nuevo, vamos a ver lo que le sucede, pues nos damos cuenta que van a haber momentos, tenemos estas dos funciones, pues van a haber momentos en donde de nuevo la función va a crear un punto fijo y se van a bifurcar en dos. Entonces, esta bifurcación pues sería lo que sería el punto fijo tipo silla, o sea, la bifurcación tipo silla. Y pues por último, también van a existir órbitas de periodo de tipo 2. En este caso, pues vayamos poco a poco creándolas. Entonces, en este momento de aquí, que por ejemplo para el punto fijo tipo cero veamos su estabilidad, pues aquí, por aquí, él está siendo estable. Cuando pasa a ser inestable, pues crea las órbitas de periodo 2, que es la que vemos aquí, y que a su vez cuando el A va aumentando, nos podemos dar cuenta que se crean órbitas de tipo 4. Por lo tanto, es un comportamiento muy parecido a la función anterior. Este nuevo ejemplo ya es más interesante porque no se van creando como tal nuevos puntos fijos, sino que podemos ver que la función lo que le va sucediendo es que va a ir como repitiéndose una cierta cantidad de estados. Vamos a tener un estado donde tenemos un único punto fijo y al ir incrementando el A o disminuyéndolo, va a llegar a un estado en donde van a haber dos puntos fijos. Pues aquí encontrar ese A va a ser muy difícil porque sería un único A en donde se comparte, en donde este punto intersecta de manera tangente a la recta y ahí tendríamos dos puntos fijos. Por lo tanto, hay un punto fijo tipo silla que después, pues hay una bifurcación tipo silla en el cual nos va a crear tres puntos fijos. Va a llegar un momento que se conoce como, pues, que diríamos que más o menos es un estado número 4, en donde esos dos puntos fijos van a converger a uno y después van a desaparecer, siguiendo, pues, que este comportamiento se extienda a lo largo, pues, de toda la existencia o de todas las familias de esta función. Entonces, pues, de nuevo, vamos a analizar entonces si además del punto de la bifurcación tipo silla, hay bifurcaciones tipo pitchfork. En este caso, pues vamos a ver lo que le sucede a las funciones. Va a haber un momento, un instante, en donde si nos damos cuenta, creemos aquí entonces que esto se comparta con órbitas de tipo 2 cuando la función viene en el primer estado, en donde solamente existe un punto fijo, nos podemos dar cuenta que siempre hay órbitas, o sea, siempre el punto fijo va a ser, en este caso, inestable. Por lo tanto, pues hay una bifurcación tipo pitchfork, pero esa bifurcación viene desde mucho antes. ¿Desde cuándo viene? Más o menos viene desde el comportamiento cuando, aquí, analicemos este punto fijo. ¿Listo? Este punto fijo, cuando va creciendo, en este momento se vuelve inestable, ¿ok? Más o menos por aquí. Vemos que el punto fijo tiene un valor más o menos, es estable porque su valor está en menos 0,86, pero cuando este pasa, su valor pasa a ser inestable durante todo este trayecto.
Ese trayecto pues se comparte durante todo el estado número uno, que es que él exista únicamente, y se crean entonces, pasemos a ver la creación de dos puntos fijos, ¿no? Esta creación de dos puntos fijos nos damos cuenta que hay un punto fijo, que va a ser este de aquí, que siempre es inestable en toda su, pues, en todo su momento como de vida, mientras que el otro empieza siendo estable. Cuando va creciendo, este ahora pasa a ser estable, o sea, llega un momento en que el comportamiento pasa a ser estable y este inestable. Entonces, llega un momento en que ellos van a converger y pues perdemos entonces ese punto fijo, pero lo interesante es que el otro, el que se creó, pasa a ser inestable. Y esta inestabilidad crea entonces las órbitas de periodo 2, que fue el mismo comportamiento pues que se vio anteriormente con este punto fijo de acá, que antes pues él había sido bifurcado, o sea, él había sido bifurcado en tipo silla, se creó entonces de manera estable, se hizo su comportamiento a lo largo del estado donde él solamente existía, pues había una órbita de periodo tipo 2 y después de eso volvió a su estabilidad, converge con otro punto fijo, pero después desaparece. Por lo tanto, no tenemos una bifurcación de tipo transcrítica. ¿Qué más podemos decir? Pues vamos a ver entonces si, además de estas órbitas de tipo 2 pues existen órbitas de tipo 4. Pero estas órbitas, si nos damos cuenta de tipo 4 van a existir es solamente cuando un punto fijo viva. ¿Ok? Aquí más o menos en en este valor vemos cómo entonces se crean órbitas nuevas, porque las órbitas aquí de grado 2 pues también rompen con su estabilidad. Este mismo comportamiento pues se va a extender para órbitas de tipo 8. Y por último, la última función va a ser pues e a la a menos x cuadrado, en donde vamos a ver que a lo largo de toda la vida de esta función solamente va a existir un único punto fijo. ¿Listo? Pues aquí transformémoslo a uno. Va a existir un único punto fijo. ¿Ok? Entonces, ese único punto fijo, sin embargo, de nuevo, si vemos la derivada, va a haber momentos en donde va a ser estable y va a haber momentos en donde cuando yo crezca el valor de la función, este pasa a ser inestable, más o menos como por aquí. Aquí ya pasa a ser inestable. Entonces, como pasa a ser inestable, veamos si hay bifurcación tipo eh, pitchfork. Entonces, vemos que antes no hay espacios para órbitas de tipo 2 pero después crece. Este crecimiento pues crea órbitas de tipo 2 que lo interesante es que no van a crear otras órbitas de tipo 4. Veámoslo entonces en este espacio. Entonces, vuelve a tener el comportamiento, el primero que analizamos, que se van a crear órbitas de tipo 2 es correcto, pero no se van a crear órbitas de tipo 4. Pues eso sería todo el análisis de las funciones del taller. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro momento. Muchas gracias, profesor.